Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes, profesores, académicos, funcionarios, funcionarias. Los queremos invitar a compartir un momento en el contexto de la Semana del Libro. Además, hoy día, ustedes saben, se celebra en particular el Día Internacional del Libro. Los queremos invitar a participar de una conversación especial entre dos periodistas y escritores, escritor y escritora, que además tienen la gracia de haber sido egresados de acá de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Entonces hay una mezcla de abrirse una conversación nueva y también un retorno a un lugar donde además yo tuve la fortuna de conocerlo en otra década donde estudiamos. Agradecerles por su presencia. Les pido, los que obviamente estén almorzando, pueden seguir almorzando, denle. Justamente este espacio tiene la gracia de ser un espacio que invita a no salirse de la rutina habitual, pero de aprovechar también de generar un nuevo momento de compartir. Recién bromeábamos, había un programa en televisión antiguamente que no era muy querido, pero aún así marcaba una historia de la televisión que se llamaba Almorzando en el 13. Así que ahora podemos ir almorzando en el patio de las comunicaciones. Bienvenidos, bienvenidas. Solo quiero presentar brevemente a nuestros invitados y a nuestra invitada. Y a continuación lo que se va a hacer es una conversación. No sé si llegaremos a debate o combate, pero por lo menos una conversación entre ambos. Y la idea es que ambos se van a preguntar mutuamente. No va a haber un moderador o una moderadora. El diálogo va a ser directo, face to face. Ya, muy brevemente, tenía una explicación mucho más grande, pero vamos a hacerlo más breve. Primero, Ernesto Carrat, acá presente, guionista, escritor, periodista egresado acá de la universidad, como les contaba, crítico de cine, ganó el premio Marta Brunet a la mejor novela para jóvenes del Ministerio de Cultura con su novela Allegados, de 2017. Es autor del libro Tardes de Cine, que además me tocó la fortuna de leerlo en algún momento, donde se entrevistaba a directores de cine famosos y además había reflexiones al respecto, no solamente entrevistas. Y en 2011 recibió el Premio Santiago Festival Internacional de Cine por su apoyo a la difusión periodística y crítica del cine chileno. Fue editor del área de documentales de la red y en la actualidad es director de nerdnews.cl. No sé si la ubican, pero una página dedicada al cine. Y ejerce la crítica de cine en medios como Radio ADN y nerdnews.cl. Su última novela es Error de Continuidad, del 2020. Si mal no me equivoco, estamos bien. Y a su costado está Elisa Montesinos, escritora y periodista, máster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. Cubrió la historia de los papeles de Gabriela Mistral en Estados Unidos para La Tercera. Además, este año es un año muy importante en materia de Gabriela Mistral. Ha publicado textos y traducciones en Milenio Diario, México, entre otros diarios y revistas, y es una destacada, no solamente periodista, sino yo diría promotora del ámbito cultural chileno. No quiero alargar mucho, pero solo quiero decirles, vamos a partir entonces con una sesión conversada y a continuación se abre espacio para si quieren hacer preguntas directamente. Es la oportunidad de conversar con estos destacados escritores y escritoras. Muchas gracias. Aló. Gracias, Fernando, por la presentación. Y gracias a todos y todas las que están, aunque estén almorzando, pueden escuchar igual. ¿Quién empieza? Pero yo, ya. Bueno, yo quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí. Efectivamente, estudié en la Escuela de Periodismo de la Chile, pero no quedaba acá, quedaba en otro lugar, que retrata muy bien mi compañero de curso, Ernesto Carrat, y colega también de la escritura, en otra de sus novelas de la trilogía, que se llama Educación Universitaria, se las recomiendo, y en la foto está nuestra ex Escuela de Periodismo, muy querida y también muy compleja por su historia, porque fue cuartel de la DINA. Bueno,
para empezar esta entrevista cruzada, quiero preguntarle a Ernesto cómo fue para él transitar del periodismo que él ejercía en Weekend, en distintos medios, a la literatura, porque si bien hay varios elementos en comunes, son distintos lenguajes, y por ejemplo, no sé, pues si uno se pone a escribir una novela, depende del tipo de novela, porque hoy en día también está muy en boga el periodismo narrativo, pero si uno escribe una novela sin dejarse llevar por la letra, sin dejarse llevar por la literatura, por la creatividad, y trata de hacer como algo, un periodismo quizás más tradicional, es fome. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el proceso de escritura en que él se vio, en que te viste envuelto para hacer primero Allegados, después Casa Propia y después Educación Universitaria? Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Fernando, qué bueno verte de nuevo. Elisa, un gusto compartir de nuevo contigo. Gracias por la pregunta. A todo esto, te felicito por tu libro también, increíble. Creo que cuando escribimos periodismo y llevamos un oficio de décadas, por lo menos en mi caso, estas canas no son gratis, uno aprecia la palabra, uno aprecia la escritura. Y a mí, en verdad, yo nunca pensé que iba a escribir novelas, pero salió solo. Y al final creo que uno utiliza bastante oficio, bastante práctica y bastante de lo que ha leído o practicado en el oficio, porque a la cuenta yo creo que como periodistas ya mayores, tú y yo, hemos entrevistado ya cientos de personas y uno tiene oído y escucha los diálogos y escucha historias. Entonces creo que la transición sí fue difícil, fue compleja, atreverse, pero al final creo que las herramientas que te da el periodismo sirven muchísimo para poder construir y estructurar una historia de ficción. Creo que ayuda mucho. De hecho, hay casos como, ya que hablamos de periodismo narrativo, como el de Benjamín Labatut, que es un escritor chileno que ha tenido mucho éxito con especialmente dos títulos llamados Un verdor terrible y Maníaco, pero eso es periodismo narrativo. No, la gente trata de agarrarse las dos manos y decir qué está haciendo, y está novelando historias que son básicamente historias basadas en hechos reales. Y lo mismo quería consultarte a ti, o sea, ¿cómo es tu proceso de escritura, Elisa, cuando tratas de justamente, no sé si borrar la idea del periodismo, hacer que esa idea surja cambiada, bajo una metamorfosis, lo usas como tal vez como una herramienta para poder construir historia? Pero eso, historia, o sea, porque aparte que lo que yo leí es muy humano, muy chistoso y también muy académico. Ya, bueno, para introducirlos, en mi libro en mi segunda novela se llama Oye Gabriela, y lo firmé con seudónimo, Elisa Clark. Y se trata de los papeles de Gabriela Mistral que quedaron en Estados Unidos y aparecieron 50 años después de la muerte de Gabriela Mistral, y esto generó como un interés periodístico y también académico. Y yo en ese momento me desempeñaba como periodista freelance en Estados Unidos, Nueva York. Y me llamó la tercera para pedirme que cubriera, o sea, que entrevistara a la heredera de Gabriela Mistral. Y bueno, ahí yo tenía que ganarme las monedas en el fondo como periodista freelance, entonces tenía que encontrarla sí o sí. Y al encontrarla a ella y entrevistarla, un poco que estaba en mi salsa también, porque yo había estudiado algo de literatura por aquí por allá, bueno, no por aquí por allá, en la Chile tomaba cursos, entonces pude poner en práctica muchas cosas que había estudiado, y después tuve que enfrentarme como a los documentos, a los papeles de Mistral. Entonces tuve harto material. Y se me olvidó a todo esto también la pregunta, pero el proceso de escritura, claro. Tuve mucho material para escribir periodismo, que yo tampoco, no como Ernesto, como muchos de mis compañeros que se pusieron a trabajar al tiro cuando egresaron, yo estaba como media perdida y no me puse a trabajar al tiro, entonces nunca tuve un puesto de periodista
contratada, salvo en los últimos años que estuve en el desconcierto. Entonces, como que cuando escribía periodismo, a veces me salía más literatura que periodismo y trataba como de ajustarme un poco a los patrones de cada medio, pero siempre con algo de la libertad que tiene el freelance. Y bueno, cuando me tocó escribir de Gabriela Mistral para La Tercera, igual tuve cierta libertad de poder hacer algo más narrativo, más literario, pero obviamente ajustándome al estilo terceril. Y tomaba mis notas por al lado. Tomaba notas, y además estaba yo en un máster de escritura creativa que me ayudó a terminar mi primer libro, que era una novela de viaje, en que si bien era como otro género, porque eran como apuntes de diario de viaje, crónicas, que ahí me iba más por el periodismo, correspondencia, quizá estaba más cerca del periodismo o más cerca de una literatura todavía que no se iba tan en la volada que uno entra cuando entra a una novela, porque al entrar a una novela entran los personajes, la forma en que habla cada personaje, y te dejas como llevar, no sé si es como un río, una ola o algo que te lleva, y te tenés que envolver en ese lenguaje, porque si no, no te resulta. O sea, para bien o para mal, a veces uno sufre, a veces uno se ríe, a veces uno lo pasa bien. Pero en el fondo el proceso no fue muy ordenado porque, claro, primero fue la parte periodística, pues todas las notas que tomé por al lado y en un momento dije, ya voy a escribir algo con todas estas notas que tomé por al lado, a ver qué resulta. Pero nunca pensé que no iba a ser periodismo. Pero cuando me senté, me salieron primero como puros chismes, puros pelambres, y como que me lo empecé a pasar bien y me empecé a dejar envolver por eso como exagerado de todo lo que yo había visto y vivido durante el año y medio que reporté los papeles de Mistral, que eran también las pugnas entre los académicos, los investigadores, por revelar o no su sexualidad, que polémica que sigue hasta el día de hoy. Entonces como que me dejé envolver por eso y también me dejé un poco atravesar por el lenguaje que de repente surgía, o sea, por aspectos que, por ejemplo, a veces no encontré... yo le decía ayer a Ernesto que nuestros libros tienen elementos en común, que hay como relatos dentro del relato. Entonces, por ejemplo, en el de él está como el diario del vampiro, que es como un amigo, su novela Llegado es una novela como de un joven, en el fondo, que está en enseñanza media y que es allegado con su mamá y que la imaginación le da como un escape en el fondo a esta vida quizá un poco, no quizá, o sea, bastante incómoda. Entonces tiene el relato también, aparte de la novela, está el relato del vampiro, que este joven lo iba escribiendo y lo va mostrando, entonces bueno, después tú puedes un poco hablar más de eso. Y yo también tengo un relato entre medio, que es como el texto que va surgiendo en la voz que habla de una de las compañeras sentimentales de Mistral. Entonces ahí como que yo no hallaba cómo agarrarle la onda un poco y empecé como, alguien en toda esta investigación periodística me había contado que Gabriela Mistral arrugaba papeles y los tiraba, los rompía. Entonces empezó como la onda de los papelitos arrugados. Y ahí empezó a surgir como más el lenguaje literario más volado, digamos. No sé qué te pasó a ti también con el diario del vampiro. Sí, no, es muy interesante que, bueno, a todo esto le recomiendo sí o sí este libro que va a tener un lanzamiento muy pronto, una próxima edición, y es un libro muy interesante porque ficciona, si bien ficciona un montón de cosas, cambia el nombre, se apega a cierta licencia muy novelada y creativa. Es un libro muy entretenido, especialmente por la manera en que está escrito y usando esa historia, la metahistoria. En el fondo, el periodismo, lo que hacemos los periodistas es buscar historia y escribir sobre esa historia. Y básicamente un poco eso es este libro. Y también lo que quizás de una manera peregrina intenté hacer. Cuando uno escribe ficción y cuando uno trata de escribir novela, lo más importante, creo yo, es usar las experiencias que uno tiene. En este caso, Elisa usó experiencias súper valiosas en su manera de reportear y también conocer ese mundo, que es un mundo bizarrísimo, un mundo lleno de egos de los académicos, los que quieren, en el fondo, decir la última palabra sobre Gabriela Mistral.
Y por lo menos en mi caso, y contestando tu consulta, Elisa, creo que es súper importante que tener conciencia de que cuando uno está haciendo su primera novela o sus primeros aleteos, yo nunca pensé, o sea, yo jamás pensé que iba a escribir una novela, como de repente abrazar esa idea de cómo es escribir ficción. Entonces, llevo 3 novelas sobre un protagonista que estoy escribiendo sobre cómo un protagonista escribe una novela o escribe una ficción. Entonces creo que es súper bonita esa reflexión, como esa meta creación. Y en mi caso fue un descubrimiento, porque la novela es una autoficción que está escrita en primera persona y los textos que hace el protagonista están en tercera. Entonces era como esa conciencia de cambiar los estilos, acomodarme a cómo la corriente conciencia tiene que decir una cosa en este protagonista que tiene tal cosa, pero está escribiendo eso. Entonces fue un ejercicio de desdoblamiento y bastante esquizofrénico, pero gracias a la medicación quedé bien. Oye, y me gustaría que contaras un poco como, claro, en este caso que es una saga, son 3 novelas en que está el mismo protagonista, narrador en el fondo, y que va transitando en el fondo desde que está en el colegio, tercero, cuarto medio, después que tiene la casa propia, hasta que llega a la universidad, que serán 17, 18 años. Y bueno, en mi caso, que fuimos compañero curso, pude reconocer a muchos compañeros o ex compañeros, pero que obviamente están con otro nombre y también lo mismo, están exagerados, son y no son. ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Qué parte escribiste primero? ¿Cómo empezaste? ¿Cuánto tiempo te llevó hacer esto? El proceso de escritura en verdad fue súper como rápido. Yo escribí las 3 novelas en cerca de 2 meses entera, y después publiqué la primera y después fui enchulando la segunda y la tercera. Y al momento de fijarme en la historia que contar, es como esa idea del periodismo que el oficio te lo da, es como decir, tenéis que contar algo que agarre interés. Entonces empecé al tiro por los pelambres, por las cosas que uno sabía, esa historia sabrosa, para tratar de tener la atención del lector, pero también, bueno, planificar. Hubo algo que me resultó bastante interesante, que no cachaba que lo podía hacer, que era como planificar las capas y hacer la estructura desde el inicio al final. O sea, si sabía dónde iba a terminar, solo quería hacer el camino. Y lo más complejo para mí fue escoger el tono, ¿cachai? Cómo hablaba eso. Pero los personajes, los que se basan en... Claro, cambiamos los nombres, especialmente los de mi familia. Bueno, ya no tengo familia, ahora ya no me hablan, algunos. Porque en el fondo... ¿Por el libro? Perdón. Claro, por el libro, sí. Porque en el fondo vivía llegado 20 años y no puse ningún nombre, pero expuse los hechos. Y tampoco victimizándome, sino era chacal nomás. Pues, si en los 80 no había plata, cada uno vivía de una manera súper... Por lo menos la experiencia del libro y la mía es precaria. Y te digo, no traté de culpar a nadie, pero... O sea, el libro como que tuvo el primero mucha visibilidad y para ser una editorial independiente y un primer libro, pero ya no me hablan. De hecho, tuve cumpleaños hace poco y no me llamó nadie. Pero es parte del costo, como dice el dicho, no pain, no gain. O sea, tiene que doler y dolerle a alguien, y especialmente a uno, para que a uno le guste escribirlo. En tu caso también, en el libro hay varios personajes que yo me imagino que están basados en la realidad, y uno se pone detrás de la ficción para poder escribir con más libertad lo que podría ser atrayente, ¿no? Sí, claro, yo me basé en varios personajes obviamente reales, y también no es que a uno le dan un curso de cómo se hace esto, o sea, uno va probando qué resulta y qué no, y también de repente uno hace algo y después dice, puta, para el otro libro no voy a hacer eso porque a lo mejor la cagué, o sea, no, porque, no sé, pues ya, un ejemplo, en poner una correspondencia que no es enteramente inventada, sino que es real. Pero nadie va a saber si es real o inventada. O sea, cuando tú estabas hablando recién del periodismo narrativo, pensé en Rodolfo Walsh, que quizá algunos profesores lo pasan aquí en clase ahora, porque en la época mía ni lo mencionaban. O sea, pero
estaba leyendo el otro día un relato, no sé cómo calificarlo, que se llama Esa mujer, que es sobre el cadáver de Eva Perón. Uno, si no tiene contexto, no sabe si es ficción o no ficción, pero realmente no importa, porque el efecto o sea, los diálogos están tan bien logrados que a veces yo pensaba mientras lo leía, debe ser real, porque ¿cómo va a tener tanta imaginación de inventar un diálogo tan real? Pero no sé, no lo he averiguado todavía si es real o no, porque lo acabo de leer, pero como que llega un momento que se confunde la ficción con la realidad y las fronteras. Entonces uno puede ocupar materiales que son reales, pero que solo sabe que son reales, por ejemplo, tu familia que se enojó. Pero Sí. nadie más de los lectores sabemos hasta qué punto es real, hasta qué punto lo inventó, porque obviamente al estar en la libertad que te da una novela, tú puedes inventar lo que quieras y también no estás obligado a hacer solo realismo, sino sería periodismo narrativo, ¿o no? Sí, yo creo que sí. O sea, en el fondo yo creo que hay una bonita reflexión la que podemos hacer, Elisa, porque yo sostengo, claro, uno está haciendo ficción de no ficción. O sea, en el fondo cuando uno hace una crónica, un ensayo periodístico, igual está ahí aplicando ficción. Está ahí editando un momento, está ahí editando el tiempo, que en tu novela se nota muy, muy bien eso. Está ahí distribuyendo y editando cómo se percibe el tiempo, y eso también significa que lo estáis manipulando. Entonces necesitamos de alguna manera ficcionar eso. Y especialmente cuando se hace periodismo escrito. Claro, uno es súper riguroso con lo que se dice, con lo que te dicen las fuentes, cuando estáis publicando en un medio periodístico, pero en el fondo igual estáis haciendo un trabajo de ficción, claro, cuando uno es ambicioso y eso, no cuando eres copano y ponís como la inteligencia artificial y dejáis que escriba todo eso, ¿cachai? Saludos, Nicolás. Entonces creo que es súper importante eso, o sea, como el trabajo de edición, no solo en términos de lo que es la nota, sino también de cómo quieres que esa nota, por lo menos desde el punto de vista como de periodista-autor, ¿cachai? Querés que se exponga al mundo y al público lector. Eso yo creo que... O sea, para mí, en el fondo, contestando tu consulta, es siempre hay ficción, o sea, siempre es ficción. Siempre, o sea... nada más que en el periodismo nos exigen ser más apegados a la realidad, pero igual es una ficción no ficción. Y sobre eso, te quería hacer una consulta también, y sobre tu cobertura en Nueva York, porque hay cosas súper simpáticas y buenos pelambres, que el personaje de la periodista Elisa Clark es súper honesta, como que no tiene ni un filtro para decir cómo es la cobertura periodística de ese año y medio sobre la Mistral. ¿Qué nivel de pudor tuviste o de tal vez ponerle cerrar esa puerta o abrirla al momento de decir todas esas cosas tan honestas sobre el ejercicio del periodismo? O sea, que a veces uno, por ejemplo, los vales que uno tiene que rendir cuentas, pero en vez de poner el tren que era más barato, ponía el taxi porque así recibís más plata, ¿cachai? Claro. Sí, eso me da un poquito de vergüenza igual, pero me siento escudada con el seudónimo, que no firmé con mi nombre, pero es verdad, o sea, en algunas partes salen como que me mandaban a no sé dónde a cubrir, y bueno, la periodista, Elisa Clark, tenía que recoger boletas del suelo para poder rendir como un almuerzo más bacán que el que había comido, que era quizás un sándwich de $5. ¿Quién no lo hizo? Que levante la mano, ¿quién no ha hecho eso? Entonces sí, fue. Pero también es loco porque uno quería también divertirme mientras lo escribía, o sea, también quería Obvio. reírme, quería pasarlo bien y quería también describir con fidelidad, aunque estuviera exagerando o ficcionando, pero quería dar cuenta de todos esos momentos que quedaron en el backstage, en el fondo de la cobertura periodística como tradicional. Estaba pensando respecto, bueno, que también en algunos momentos uno al escribir todo como exponerse como autor, aunque en mi caso este libro tampoco es que salió tanto en tantos lugares, se acabó súper rápido, como 3 meses nomás, porque fue vendido a una caja literaria que tiene suscriptores. Entonces la caja literaria tenía muchos suscriptores
y casi toda la edición se fue ahí. Después en librerías pasó así. Oye, pero qué uno, buen dos. modelo de negocio. Sí, Editó casi un número importante. Mira qué interesante. Hagamos negocio, Elisa. sí, hagámoslo. Pero bueno, no estuvo tanto no estuvo casi en librería. Mucha gente lo trató de encontrar y no lo encontró. Entonces ahora por eso va a la segunda edición con otra editorial. Algunos de los que lo leyeron me decían como, ¡oy, pero qué mala leche! Por algunos personajes que yo había inventado. Y después me quedaba la duda, oye, ¿habría sido mala leche o no? Y eso es como lo que te digo, que después uno vuelve a pensar, ya, a lo mejor no pondría tan exagerado eso que inventé. O sea, porque en el fondo tampoco uno tiene la culpa de su imaginación que te hizo inventarte, no sé, pues, un poeta de tales y tales características, que puede o no coincidir con alguien real, pero también no, porque lo estáis inventando más. O sea, hay una cosa, yo creo que, añadiendo tu punto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que uno, no hay periodismo sin traición. O sea, uno no trabaja para la fuente, o no trabaja para esa historia. Y lo otro, o sea, creo que uno cuando está escribiendo y está en ese límite entre la ficción y la realidad, o la no ficción, creo que uno tiene que darse toda la licencia para poder contar lo que no le gusta a los demás. O sea, incomodar o no incomodar, o sea, a mí por lo menos me da maní. O sea, como que creo que si la historia es buena y se sustenta, en esa frontera yo le doy nomás. O sea, yo también siempre, los 4 libros que he escrito de novelas están basados en personajes reales. Y ya sé que Gonzalo Massa, ¿cómo estáis? Salud, se ha sentido súper ofendido, por ejemplo, con Error de Continuidad, ¿cachai? Que habla de una persona parecida a él, pero que no es él. Entonces, esas cosas creo que son importantes para la historia, ¿cachai? Por lo menos desde mi punto de vista. Pero claro, uno tiene que tener cuidado en el periodismo cuando lo practica propiamente tal. Pero en esta frontera en la que estamos hablando ahora tú y yo, creo que hay que desatarse nomás, ¿cachai? Bueno, en ese sentido te quiero preguntar 2 cosas. Uno, cuando dijiste, ya, quiero escribir ficción, estoy de periodista, no sé, pero me viene rondando esta idea, quiero escribir literatura. Y me acuerdo que yo era colaboradora freelance en el Mercurio y tú estabas ahí y me preguntaste, oye, quiero postular un fondo. Estaba ahí, como lanzado, ya, Sí. quizás ya lo había ya escrito, no sé, o lo tenía ya medio escrito. Pero, ¿qué libros te inspiraron en el fondo para escribir esta trilogía? Para lograr el tono del narrador, que a mí me cayó súper bien. O sea, me encantó el tono que logra el narrador, lo encuentro súper real, súper querible y también creíble en su adolescencia, su forma de pensar, de ver las cosas. No es como esta cuestión impostada en que a veces un adulto que está muy alejado de del público o de la edad del personaje en el que está escribiendo y no lo logra. Entonces, a mí estoy guardando mucho la distancia, nada que ver, pero igual se me hizo como un papelucho, pero adolescente. Sí, y con sexualidad, sí. A mí o sea, básicamente yo creo que encontrar esa voz no fue complicada porque mi edad mental sigue siendo esa y de un adolescente, o sea, vivo en una pieza rosada y llena de juguetes, ¿cachai? No tengo problema en admitirlo. Bueno, vivo ahora con mi hija. Y lo más importante para mí fue que fuera verosímil. Y para que fuera verosímil, el lugar de donde viene, la precariedad de donde viene, la época de donde viene, no quería impostar nada. Me pasa que cuando tú me dices que has leído que te ha inspirado, a mí me gustan mucho algunas cosas chilenas, mucha literatura chilena, especialmente la más antigua, pero la literatura reciente no encontraba a nadie encontraba solo cuicos hablando de cuicos, ¿cachai? Entonces, o alguien como un escritor que viene de una extracción más o menos de clase media popular y hablaba lo escribía como cuico, ¿cachai? Y como un poco como Goldborn cuando se escapó de Maipú y trató de ser, o se escapó de la ferretería de su familia y en ese acto revista, ¿cachai? Como que creo que el lenguaje, y por eso un poco te comentaba que Leila Guerreiro a mí la admiro y todo, pero como que el lenguaje está tan esculpido con perfección, así,
que falta esa sensación arrabalera, esa sensación del Chile real. O sea, nadie dice, oh, cáspitas, qué interesante la empanada caldúa que me estoy comiendo, ¿cachai? Nadie dice eso y nadie habla así, ¿cachai? O sea, por lo menos, en el fondo, fue como, por ejemplo, empecé a leer o sea, reflexioné sobre ese tipo de escritura y fue como, eso es lo que no quiero hacer. Pero, y como que quiero hablar o quiero decir las cosas como se dicen o se decían en el Chile real, con garabato. Entonces, ese tono fue súper importante, ponerte, o sea, es como destruir todo el mal que nos han hecho los cuicos en términos de impostura narrativa, que va para el cine y para la literatura, y tratar de escribir desde ahí. Aunque tenga garabato, aunque se hable de sexualidad, aunque se hable de cosas incómodas, pero dentro de un plano amable para el lector. Eso me pasó a mí, o sea, como que miraba más incluso para la literatura más anglófona, ¿cachai? O sea, porque acá, por lo menos en la literatura reciente chilena, no encontraba esa libertad que yo quería, ¿cachai? O esa falta de fidelidad con la realidad, ¿cachai? Eso que es tal vez más periodístico y más del oficio que uno hacía, ¿cachai? Así que eso me pasaba. Y lo interesante tuyo es que tú tenés varios registros en tu libro. Tenés varias maneras de contar también, ¿no? Tienes varias formas de abordar la narración. Primera persona, tercera persona, la creación. ¿Cómo cambiaba ese switch? Porque es complicado, ¿cachai? Porque yo por lo menos ya tenía un tono y lo otro lo agregaba la historia, pero tú tenís como distinto, es un crisol. ¿Cachai? ¿Cómo lo regulaba y cómo lo hacíais? Bueno, yo he publicado solamente 2 novelas, entonces tampoco puedo decir, este es mi, no sé bueno, tengo otras cosas escritas que están por terminarse, pero tampoco puedo decir, este es mi estilo único. Pero en el fondo, mi primer libro era un poco así, eran como fragmentos, y que yo después, era un montón de miles de fragmentos, entonces después tuve para editar mucho trabajo. Y esto era más o menos parecido, aunque no era tanto el material, pero eran como 2 voces principales en primera persona, que puede ser un poco confuso, entonces por eso les cambié como la letra, para que se notara cuando está hablando una y cuando la otra, y el tono. Entonces una es la protagonista, que es una escritora, una investigadora que se queda encerrada en una biblioteca con todos los papeles de Gabriela Mistral y decide hacer una ponencia. Y la otra es la voz, en el fondo, de una compañera sentimental de Mistral que aparece a través de la otra en sesiones de espiritismo. Entonces, como bien complicado, pero como, no sé, lo intenté diferenciar lo que más pude y nada, pues, y entre medio hay escenas como en tercera persona, que supuestamente como que esta investigadora se está imaginando o le contaron o las presenció. Eso fundamentalmente, pero eso daba un montón de materiales como dispersos que había que ordenar y darle un orden, porque yo también, como Ernesto, me senté a escribir y escribí como el esqueleto, el vómito en el fondo de la historia, sí, en 2 semanas, pero resulta que, claro, yo sabía cómo empezaba y cómo terminaba, pero todo el resto no lo sabía. Entonces eso es lo que fui armando entre medio. No, es bacán como lo lograste y te reitero, te felicito. O sea, yo les sugiero que lo lean porque es como una no es solo una meta reflexión, también es una reflexión sobre cómo alguien interesado en contar historia cuenta esa historia, con los detalles, con todo el factor humano que representa. Y también algo me gustó mucho, que los personajes, o como los villanos de la historia, ¿cachai? Como los guardianes del legado de Mistral, se van mostrando y develando, y tiene una parsimonia muy irónica, muy divertida. O sea, como que lo femenino, dentro de todo, es una instancia llena de dignidad, pero los elementos masculinos que uno puede pesquisar son bien viles, pero cómicamente o irónicamente viles, porque hay una cuota de humor negro interesante. ¿Eso fue a propósito? ¿Se fue dando nomás? ¿Cómo fue eso?
Yo creo que partí bien cautelosa de a poco, pero después como que ya los personajes casi se iban agarrando a combos, literalmente, y los dejé que se agarraran y traté de seguir lo que, como decía yo, como lo que ese río ola me iba llevando, pues me dejé arrastrar, envolver por las posibilidades que me daba el lenguaje y también mi imaginación. Y bueno, y ahí, sin ir más lejos, hay una escultura de Gabriela Mistral, que acá en Chile está por todos lados. No es Gabriela. ¿No es Gabriela? No, ¿Quién es el... Y es la típica discusión que teníamos cuando estábamos en periodismo. ¿Quién era la...? Sí, Ramón Cortés. ¿Se parece a Gabriela Mistral? Es Ramón Cortés Ponce, acá Gabriela. En la escuela de periodismo cuando estaba en Belgrado también Gabriela, era así. De veras, ya. Sí, después Oye, en el video tienen que poner la edición de esa imagen. ¿cómo estábamos de tiempo? Ya, te quería preguntar, si tú sabes si algunos compañeros de nosotros han leído la tercera parte de la trilogía que se llama Educación Universitaria, porque por lo menos para mí fue como, me reí montones, reviví esos tiempos del universitario con toda la complejidad, porque están situados también en la época, el primer año de democracia, de Sí, dicta el primer año de blanda, democracia. y claro, está todo el contexto y todo, pero algunos compañeros a mí me fue súper fácil reconocerlo. Entonces digo, chuta, y si lo leen, ¿cómo se...? No sé, como que también me puse en el otro, pensando yo también como autora, como cuando también se irán a reconocer, que irán a pensar. ¿Lo has leído? ¿Te han llegado comentarios o de gente de la escuela que lo haya leído? Que de la de la universidad? escuela tampoco me hablan. Yo creo que eso contesta tu pregunta. Si no hay, o sea, no pain, no gain. No, hay que duela nomás. No se trata de pelar ni nada. Es que creo que después del estallido, especialmente, por lo menos en algunos círculos en los que yo me movía, mis opiniones y mis intereses quedaron de alguna manera catalogados como de conflictivos. Entonces, toda esta secuencia, todas estas personas que venían de este mismo mundo de que yo describo en la novela, personas que militaban en las juventudes comunistas, que tenían un discurso súper progresista, súper de izquierda, ahora cohabitan en el poder o son subdirectores de medios súper fascistas y están súper enquistados y felices siendo amigos de las personas más poderosas y tal vez corruptas de este país, Ponce Lerú, por ejemplo. Entonces creo que es súper interesante, tampoco es que lo estoy juzgando ni nada, pero uno expone eso, ese cambio, esa contradicción, que todos lo tenemos, si no, sería muy fome. Sería muy fome contar la historia de alguien siempre estático. Hay que contar la historia de una transformación que es la mejor, que es cuando uno se convierte en lo que más odia, ¿cachai? Entonces, en el fondo, el libro es eso. Es como el personaje mira un poco al futuro y hace sus juicios. Pero de la escuela, como ya no me hablan, y tampoco no recibió ningún feedback, positivo ni negativo. Entonces... El tuyo es el primero, así que agradezco muchísimo tu comentario, querida compañera. Y ¿Ex profesores tampoco lo han leído? no, No he nada. recibido. Es que yo creo que es súper bueno ser como como dicen los gringos, el slow horse, ¿cachai? Como el subvalorado, ¿cachai? Porque uno pica de atrás pica el indio. Entonces dicen, este loco escribió una cosa así... la desprecian, porque yo creo, la pueden despreciar porque es como este aparecido, porque está escribiendo, porque está haciendo, si solo era un periodista, solo era alguien, no es artista como nosotros, ¿cachai? Entonces yo creo que esa cuestión es súper interesante de analizar, que posiblemente lo haga de nuevo en otra novela. Pero no recibió más que tu comentario, espero que el de Fernando ahora, que va a ser bacán, y así que sería bacán. ¿Y del mundo literario tú has recibido algún comentario? Porque, digamos, más que en personajes precisos sobre la dinámica y cómo queda reflejado de una manera bastante honesta, ¿cachai? Sí, o sea, que en el caso mío los personajes a los que puede aludir o no el libro son más conocidos.
no es como tu compañero curso, sino que son personas como que... Bueno, los míos son bien conocidos. Bueno, también. Pero sí, bueno, todos tratan de adivinar quiénes son y en algunos casos es demasiado evidente, entonces que ahí yo digo, pucha, a lo mejor lo debería haber disfrazado más, no sé. Pero bueno, así es, como dices tú, también uno tiene que ser fiel a lo que, no sé, pues, a la misma creación, no sé, no me podría censurar a mí misma, o sea, estaría mal, pues, no funcionaría. O sea, yo trabajé en el weekend décadas, nunca me censuraron nada, pero hay tanta autocensura. Entonces, en este momento, que es como cuando uno está frente a la pantalla o el papel, es como el único momento donde podéis ser realmente libre. Entonces, no vale la pena pararse a uno mismo, ¿no? Claro, sí, po. Y a propósito del Día del Libro también, que hoy día fue un evento en un colegio y en la puerta había una encuesta, o sea, como un papelito que decía, ¿por qué leo? Y todos contestaban. Y yo puse, para viajar a otros lugares y para vivir otras vidas. O sea, también uno tiene la libertad de poder ser otras personas. O sea, a lo mejor yo en mi vida diaria no le diría eso a esas personas, pero en la literatura sí lo puedo hacer y además no son y no son. O sea, todo lo que ya hemos explicado respecto a la ficción y a la no ficción. Aparte que el libro, abro el libro de papel, el libro que uno compra en librería. Me encanta esta tecnología y de hecho pongo esto acá solo para marcar mi estatus socioeconómico. Pero fuera de eso, creo que por supuesto una pantalla, creo que el libro es una tecnología bacán porque tú lo abrís y se activa. Nunca necesitáis cargarlo. Es como llegáis, lo abrís, empezáis a leer y ya estáis on, y estáis en una conexión de uno a uno, en línea tan potente que se ha perdido ahora último, y creo que por eso es tan importante rescatar el valor de esta tecnología, que marca una diferencia abismal, para mí por lo menos. Sí, tenemos todavía algunos minutos, pero quería abrir la palabra si había también alguna Sí, claro. pregunta o comentario Si alguien quiere, de todos los que están. si quieren que Pero, pele, claro, yo pelo. pero yo quería aprovechar, tomar el micrófono para hacer una. La primera pregunta que me surge es si, a ver, la tarea de escribir ya es una tarea en sí misma. Recuerdo siempre entrevistas a directores de cine, por ejemplo, uno le entrevista a Michael Mann y Michael Mann reflexiona mucho sobre lo que hace, entonces capaz de hablar y hablar y hablar y contar todo cómo pensó el guión, cómo lo pensó de esta manera, cómo pensó todo. Y hay otros directores, me acuerdo de Paul Thomas Anderson, donde uno le pregunta y dice, sí, es que era más bonito. Y este, es que me gustó el color. Y este, simpático. Y las películas obviamente son obras de arte y son una reflexión en sí misma, pero sacado de la materia misma, sacado del cine, el tipo no es capaz como de articular en la conversación. Entonces, en el caso de ustedes siendo escritores, traídos acá a un espacio donde tienen que conversar sobre esto, ¿les resulta difícil o les resulta cómodo? ¿Hay una reflexión propia también sobre cómo ustedes lo hacen previa? ¿O esto los pilla un poco como complicados porque en realidad más bien simplemente van y lo hacen? Yo en mi caso como que soy medio desordenada, pero siempre voy llevando como anotaciones como del proceso. Tengo un cuaderno donde anoto como lo que me va pasando, lo que voy reflexionando. Entonces creo que, aunque no estoy muy acostumbrada a dar entrevistas, porque no he sido un poco escritora de closet y de underground. Y ahora de a poco voy saliendo del closet y no sé si salga del underground, pero entonces tampoco es que estoy súper acostumbrada a dar entrevistas, pero sí creo que tengo algo de conciencia del proceso de escribir, o sea, como del trabajo que implica también en estos momentos que, por ejemplo, soy mamá de una niña más pequeña, o sea, de 7 años, como también escribo entre los pitutos, entre mi estudio ahora de doctorado, en qué momento puedo escribir literatura. O sea, es como
diferente a como era antes, que tenía quizás todo el tiempo, y aún así también me costaba porque uno se inventa una excusa, se da vuelta para un lado, se da vuelta para el otro, pero al final cuando tiene que salir, o sea, te dais la posibilidad y lo sacáis nomás. También ayudan los fondos concursables, cuando hay. Creo que yo por lo menos, si no tengo certeza, o sea, como que tengo que masticar mucho, yo no sé si te pasa, Elisa, pero yo sobrepienso harto, me encanta esa expresión, overthinking últimamente, que está tan de moda en redes sociales. Entonces sobrepienso harto la historia, la mastico harto, y entonces al momento del vómito literario, ¿cachai? Como que ya está todo claro, solamente tengo que establecer el tono, los personajes, el humor. Ahora estoy como bien pegado con el humor, ¿cachai? Porque crecimos en una generación donde como que el sello de humor era otra cosa, y uno igual, puta, hacer humor me entretiene mucho, entonces quería darle un respiro a los textos tan heavy que he hecho. Pero sí, pues yo por lo menos me cabeceo harto, weón, y trato de entender bien lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Pero igual dejo que haya una jam session de repente, ¿cachai? Alguna locura. Pues si no hay nadie más. Gracias por la espontaneidad. No, si tenía Que nadie te una- obligue, que nadie te obligue. No, si después me descuentan. No. ¿Serio? Yo, bueno, a mí también me pasa. No, tenía una pregunta, pero que en realidad da en sí misma, creo, pretenciosa, para un conversatorio más largo solo sobre el tema, que es justamente la relación entre la ficción, o sea, la apropiación para la ficción desde la realidad, ¿no? Y en el caso del ejercicio periodístico, ¿verdad?, lo que yo llamaría no ficción, más bien diría herramientas, ¿no?, que te facilitan, que son de la ficción, pero que te facilitan el periodismo narrativo. O, estaba pensando en el ejemplo de Rodolfo Walsh, por ejemplo, ¿no? Porque ahí yo tengo un punto de diferencia, pero quizás es porque no lo conversaron, no se conversó suficientemente. Y en el caso de la apropiación, o sea, eso es, desde la apropiación, desde la realidad a la ficción, si es que los hubiera, hay consideraciones éticas, porque en realidad, claro, describir a o sea, yo creo que todos, soy de una generación un poco anterior de ustedes, pero podríamos describir épocas, ¿no? Y a nuestros compañeros cambiándole el nombre a muchos de ellos, porque efectivamente llegó la vida y se los merendó, como dijo Serrat, ¿no? O sea, y eso en sí ya es está bien, pero hay otros casos donde nosotros no somos dueños de ciertas historias y donde son reconocibles algunos. ¿Qué se hace ahí? No tengo respuesta. Yo pienso que tampoco tenemos la respuesta, y es como una elección que uno mismo hace al momento de escribir. Pensaba, por ejemplo, que el periodismo también tiene unos límites, o sea, si bien como ya hay algunos aspectos éticos que son como más generalizados, qué es lo aceptable, qué es lo que no. No sé, a ver, voy a dar un ejemplo. La biografía sentimental de Allende lo escribió un amigo de Allende. Y él reveló como todos los amoríos y todo. Ahí nomás, o sea, y a todos nos gustó, no sé qué, ese fue el libro más vendido, súper bueno, súper bien escrito, pero ahí hay como un cuestionamiento que alguien podría hacer. O sea, tú crees que a Allende le hubiera gustado, no sé, o a su familia, no sé, o ya voy a seguir con Allende, ya que últimamente está de moda la familia Allende. Ya sabemos cuál va a ser el próximo libro de Elisa. Claro, no. Allende, mi abuelo Allende, el documental, que la misma nieta de Allende lo hace,
Y, por ejemplo, a mí me chocó un poco cuando entrevista a Tencha, que está como en la última, en cama, se ve en pijama, y le pregunta qué le pasaba a ella, en el fondo, con este hombre que era tan galán y que tenía sus otras vidas. Y ella lo contesta como un poco incómoda, pero lo contesta. O sea, pero todo tiene como un dilema ético, en el fondo, y uno tiene que decidir qué es lo que hace, qué es lo que no. O sea, para mí fue como pucha, no sé, yo a lo mejor hay cosas que en el momento mismo de la escritura como que me sentí como injusta quizás con algunas personas, aunque no fueran ellas, porque tenían elementos ficcional, y después lo traté de como también poner como yo las veía más, no tan o buena o mala, o no sé, o blanco o negro, sino que más como en una zona con lo bueno y con lo malo, ¿entiendes? No sé, como que las traté de humanizar también, no como solo burlarme o exagerar. No sé si eso contesta a tu pregunta, pero es complicado, no tengo la respuesta tampoco. No, para mí no tengo consideraciones éticas sobre eso. Yo creo que una buena historia puede matar la verdad. Para mí, cuando hago ficción, es ficción. Y yo veo que me baso en cosas que conozco y voy a poner... O sea, creo que uno tiene que ser consciente que la emoción es lo que primero se aloja y conserva en tu memoria. Entonces hay que acudir a esa emoción. Es como un poco las redes sociales, pero no con más estilo. O sea, ¿y cuál emoción siempre es la más interesante, por lo menos para explorar para mí? Es, no el odio, pero la animaversión. Entonces, creo que eso es súper interesante como un método de exploración, súper sincero, así como yo no tengo ninguna consideración ética cuando hago... Puedo hacer cualquier apropiación de la realidad sin ningún asco, porque creo que si está en beneficio de la historia y lo que yo quiero contar, lo hago. Como decía Un tiro en la noche, si la mentira es mejor que la verdad, cuenta la mentira. O sea, en ficción. En periodismo ya es otro tema, pero creo que por eso no hago periodismo, ¿cachai? Oye, justo el cielo nos está indicando que estamos justo en la hora de término. Mandó algunos goterones. Quiero agradecer personalmente y obviamente a nombre de la facultad la participación de Lisa y de Ernesto. La idea nuestra es que podamos seguir haciendo este tipo de cosas, no solamente en el contexto, digamos, de la Semana del Libro. Vamos a también reactivar la coordinación de egresados. Entonces, yo creo que la idea es como darnos vida fuera no solo en el aula. Recordarle a los que todavía están por acá escuchando que el día de mañana va a haber una feria de libros libres, donde se van a entregar libros de la biblioteca, se van a ofrecer para aquellos que quieran retirarlos, y también profesores y otras personas han venido a dejar libros para aquellos. Se puso un intercambio libre y gratuito entre aquellos que quieren pasar otro trueque. Así que bienvenido también, invitados si quieren participar mañana a la 1 de la tarde acá en el Frontis. Esperemos que llueva hoy, no mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradezcamos también a Camilo Brodsky, que estuvo ahí en las sombras gestionando todo. Así que, Muchas gracias, Camilo.